Bien, gracias a aquellos que vinieron ahora en la tarde. Lindo poder estar juntos. Y bueno, Dios nos ha dado un lindo día. Y bueno, podamos terminar, ¿sí?, en esta tarde aprendiendo de la vida de Usías. Que hablábamos con Juan en el fondo, a veces Usías lo confundimos con Josías, ¿sí? Ambos fueron reyes, pero no eran la misma persona, ¿sí? Así que estamos hablando de Usías. ¿Qué otro nombre tenía Usías? Azarías. Bien, por lo menos eso aprendieron. ¿Y por qué aparece aquí en Segunda de Crónicas Usías y no Azarías? Sacerdote profeta. Bien, en Segunda de Crónicas 26, versículo 17, si no mal recuerdo, aparece un sacerdote llamado Azarías, y lo que dicen, bueno, los estudiosos es que para que no hubiera una confusión, el cronista usa el nombre Josías. Pero el nombre real era Usías, nos confundimos con Juan hoy. Usías, el nombre real, ¿sí?, era Azarías. ¿Va? Si usted va a la primera Reyes, donde hablan de los reyes, aparece como Azarías. Bien. Dijimos que fue el rey que más gobernó luego de Manasés, 52 años en el reino de Judá. Vimos también, bueno, el nombre real que ya mencionamos, nació durante un periodo turbulento dentro de la historia del pueblo de Israel. Fue el 9º rey, luego de la división del reino. Veíamos eso. Y mirábamos cómo fueron sus antecesores y cómo fueron depuestos. En realidad, cómo fueron depuestos los reyes anteriores. Todos asesinados. Se ve que el cuchillo estaba bien afilado en aquel tiempo. No le gustaba el rey y lo mataba. ¿Sí? Y bien, luego vimos allí cómo iban los reinos, el reino norte, el reino del sur. Y bueno, Usías comenzó bien, decimos, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y mirábamos también que Usías persistió en buscar a Dios. Y decíamos que, bueno, él persistió en buscar a Dios, ¿sí? Y Dios le prosperó. ¿Y qué dijimos en cuanto a prosperar? ¿Qué hablamos de esa palabra? Dios le prosperó materialmente. Dios le prosperó. ¿Es eso a lo que se refería esa palabra prosperar? Ser eficaz. Ahí va. Dios no nos está hablando de que, como hoy escuchamos en la iglesia, ¿verdad?, de la prosperidad. Bueno, Dios nos va a prosperar materialmente. Si usted hace esto o aquello, va a ser prosperado materialmente. Sino que decíamos que esa palabra prosperar significa ser efectivo. Y lo que decíamos es que, bueno, Dios nos va a hacer efectivos como hijos en aquellas áreas donde Él nos ha puesto, nos va a bendecir para que a la vez Él sea glorificado. Pero lo que debíamos era persistir en buscar a Jehová. Y ese es el principio: quien busca al Señor será prosperado por Él. Y terminamos mirando Mateo 6:33. Y vamos a leer la palabra de Dios. Y vamos a seguir leyendo allí en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 6 en adelante. Dice: y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jamnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos, y contra los árabes que habitaban en Gurbal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta las fronteras de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo, edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Céfela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros,
los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Manasés, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familias, valientes y esforzados, eran 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra el enemigo. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por poder estar juntos en esta tarde. Gracias por poder alabar y cantar a tu nombre. Y queremos ahora que tú sigas tratando con nuestro corazón, podamos seguir aprendiendo acerca de Uzías y que su ejemplo nos esté desafiando a cada uno de nosotros y también nos ayude a examinar nuestra vida, Señor. Pedimos así tu bendición sobre tu palabra y una vez más gracias por haber podido apartar este tiempo para estar juntos como iglesia. Oramos a ti en nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y bien, vemos allí a Uzías siguiendo adelante en su gobierno como rey. Y como bien decíamos, bueno, Jehová le prosperó. Él buscó a Dios, Jehová le prosperó. Le prosperó como rey para tener un buen gobierno. Y bueno, en aquel tiempo un rey tenía que pelear para defender su territorio. Y bien allí el versículo 6 dice que peleó contra el enemigo acérrimo de Israel. Y ese enemigo acérrimo eran los filisteos. Y bien lo que podemos ver allí, la labor de aquel rey. Él hizo conquistas militares. Y decíamos, ¿se acuerdan de Amasías que luego de haber tenido una gran victoria, él buscó pelea? Decíamos, contra el rey de Israel. En este caso, Uzías no estaba buscando pelea, sino que estaba defendiéndose de los enemigos y cuidando su territorio y obteniendo su territorio. Él no estaba peleando porque estaba aburrido, él no estaba peleando, como se dice, sin ton ni son, sino que él estaba llevando adelante como rey las conquistas militares. Bueno, dice la palabra de Dios y nos destaca allí contra los que combatió, cómo abrió brecha, cómo llegó, conquistó y obtuvo victoria. Y dice 7, Dios le ayudó contra los filisteos, contra los árabes. Bueno, sin duda, más allá de él ser el rey, podemos ver de que la ayuda de Dios estaba a cada paso. Fue efectivo, recordemos la palabra prosperar, como militar. Fue efectivo allí por la ayuda de Dios. Y bien, Uzías fue un hábil rey, un hábil líder del ejército y gobernó también sabiamente y benévolamente. En aquella época había reyes que llegaban a algún lugar, ese lugar lo conquistaban, lo destruían totalmente, se llevaban todas las cosas, ¿verdad? Y bueno, aquello quedaba todo destruido. Pero a diferencia de algunos de los reyes de la época, podemos ver por la palabra de Dios que en este caso Uzías marcaba una diferencia. Bueno, Dios le ayudaba, pero él trataba de aquellos lugares que conquistaba. Haberlos conquistados, ser él ahora la autoridad, pero bueno, gobernaba en forma pacífica y los trataba benevolentemente. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, en el próximo versículo, en el versículo 8. Dice, y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta las fronteras de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Bueno, él no solo fue, prosperado, teniendo conquistas militares,
sino que ese actuar efectivo le llevó a tener una buena reputación y respeto. Como decimos nosotros, él tenía un buen testimonio de aquellos que le veían de afuera. Él era reconocido, él estaba marcando una diferencia de aquellos que estaban alrededor. Y cuán importante es que también en nuestra vida estemos marcando una diferencia con aquellos que están a nuestro alrededor. Y podemos preguntarnos, bueno, decíamos el domingo pasado en la escuelita dominical, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y bueno, allí veíamos a Pedro responder. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿qué dice la gente de mí? Si alguien preguntara de mí en mi barrio, ¿qué es lo que dijera? ¿Qué es lo que dirían? Si alguien preguntara de mí en el liceo o en el trabajo, ¿qué es lo que mis compañeros, mis vecinos dirían de mí? ¿Cuál sería mi reputación? ¿Sería evidente que hay una diferencia con el resto? Bien, en el caso de Usías, como estamos viendo, bien, dice que allí su fama se divulgó, fue hasta las fronteras de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Bien, cuando nosotros buscamos a Dios, vamos a poder tener un testimonio efectivo alrededor de aquellos en los cuales vivimos y estamos. Y tal vez mi testimonio y tu testimonio no está siendo efectivo, porque no estamos persistiendo en buscar a Jehová. Bueno, algo más que nos dice este versículo, el versículo 8, ¿sí? Dice que los amonitas dieron presentes a Usías. Esta palabra presente también es traducida tributo, y era un impuesto que una nación pagaba a otra, para que esta otra, en este caso tal vez, apaciguarla y no fuera y la atacara o le hiciera daño. Pero también el pagar tributo a otro y ser reconocido estaba significando, bueno, respetamos tu poder sobre nosotros y bueno, aceptamos en cierta manera que tú sigas gobernando. Y bien, allí en este caso los amonitas presentaban a Usías, ¿sí? Esos presentes. Y cuando miraba presentes lo miraba más como un regalo, como un presente por la atención. Eso es lo que yo pensaba, no es exactamente lo que está diciendo. Pero pensaba, bueno, cuando nosotros marcamos una diferencia, la gente nos va a ver diferente. La gente va a reconocer nuestro testimonio. Y el presente de eso es que digan, hay una diferencia en tu vida. Vemos que tú eres diferente. Allí se pueden ver los presentes tal vez de otros hacia nosotros como cristianos. Pero cuando el mundo no nos identifica, el mundo no ve la diferencia en nuestras vidas, eso debe preocuparnos. Eso debe, bueno, decir, bueno, estoy siendo efectivo en mi vida como cristiano. Bueno, Usías fue prosperado en su reputación y en el respeto que las naciones tenían hacia él. Y bien, aquí llegamos al tercer lugar. Bueno, él tuvo prosperidad. Y vemos allí en los versículos 9 al 10 y vamos a leer. Y se edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Céfela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Bien, él tuvo prosperidad en cuanto también a lo material. Pudo edificar allí torres en Jerusalén, y cuando miraba esto recordaba allí cuando Nehemías, ¿se acuerdan de Nehemías capítulo 1? Cuando Nehemías allí está en el reino cumpliendo sus labores, vienen aquellos de Israel y le cuentan cómo estaba la ciudad. ¿Recuerdan lo que le dice? Nuestra ciudad está en gran mal y afrenta. ¿Por qué era esto? Porque los muros están derribados. Y si había una muestra de derrota
y de falta de prosperidad en aquel tiempo, era que los muros de una ciudad estuvieran tirados, destruidos. ¿Por qué? Porque esa ciudad era fácilmente, y esos habitantes fácilmente atacados por sus enemigos, por los bandidos. Aquí el hecho de que aquella ciudad haya sido edificada con torres, mostraba, bueno, una ciudad fuerte, una ciudad próspera, una ciudad que estaba firme y que no iba a ser fácil al enemigo hacerle frente. Más allá de lo que vamos a ver después. Bueno, Uzías hizo buenos paganes, fue sabio y en conformidad a lo que decíamos al principio que mirábamos en la clase anterior, si buscamos a Jehová, Dios nos va a prosperar. Dios prosperó a aquel rey. Y podemos pensar y vamos a ver el Salmo 127.1. Salmo 127.1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Bueno, si Jehová no es el que está edificando, si Jehová no hubiera estado con Uzías, él no hubiera podido, como decíamos, tener conquistas militares, tener una reputación y respeto que se estaba divulgando y que era conocido, y no hubiera sido próspero como rey en aquel lugar, teniendo aquella ciudad preparada. Pero aún más podemos ver que, bueno, aquel rey no solo estaba preocupado sobre la situación de la ciudad, sino leíamos que una de las características de este rey es que a él le gustaba ¿qué cosa? La agricultura. Me acordaba de Juan enseguida. Y de la quinta que tiene Juan, si quiere comer perejil, tiene perejil y limones. Bueno, limones no. Pero es interesante. Este hombre era alguien que le gustaba la agricultura. Y pensaba tal vez aquellas tierras desérticas, ¿verdad? Las cuales, por el lugar que se encuentra, es natural que así sean. En los tiempos de Uzías fueron campos que estaban regados, que eran fértiles, y que, bueno, se podían ver allí plantaciones en aquel lugar. Porque este hombre fue dado, le gustaba la agricultura. Bueno, tal vez a algunos de nosotros nos gustan las cosas, las quintas y eso, ¿no? Pero no tenemos ninguna aptitud o habilidad para esto. Pero parece ser que Uzías fue inteligente en esta área y también hizo que esto prosperara, y Dios nos deja allí en la palabra de Dios para que veamos esto de aquel hombre. Él era amigo de la agricultura. Bien, en este caso como rey no solo se preocupaba por que su ciudad estuviera amurallada, fuera fuerte, sino también se preocupara por el bien de la ciudad, de su territorio. Bueno, en este caso por los alimentos que podía plantar, que podía comer. Y siguiendo lo que mirábamos recientemente, cuando buscamos a Dios, Él hace que sea efectivo. También nos ayuda esto a pensar, cuando nosotros buscamos a Dios, podemos ser efectivos en muchas áreas de nuestra vida. No solo en el área espiritual, sino en todas las áreas de nuestra vida. Porque si buscamos a Dios, si estamos bien con Dios, su sabiduría también nos ayuda a poder llevar adelante su consejo en todas las áreas de nuestra vida. Dios había mandado a su pueblo que plantara. Dios había dado tiempo de sequía, tiempo de lluvia temprana, lluvia tardía. El pueblo de Israel sabía cómo hacerlo y no se había olvidado, sino que durante su reino lo estaba llevando adelante, lo estaba practicando. Bien, otra de las cosas en la cual el rey Uzías trabajó, bueno, obviamente, con sus conquistas militares, su poder y su reputación que era vista, bueno, su prosperidad le llevó a, obviamente, obtener poder. Y dice el versículo 11,
Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familias, valientes y esforzados, eran 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Bien, él había organizado su ejército. Y vemos allí que había listas en las cuales estaban inscritos los generales, los soldados, y estos salían de, no sé si la palabra es cuadrillas, pero salían allí a la guerra. Vemos que había una organización, y esto hacía que él pudiera ser efectivo y tener poder para, defender su territorio de los ataques del enemigo, para, hacerse fuerte si alguien tal vez se quería sublevar. Y bien, su poder también era notorio. Él estaba preparado para presentar defensa ante sus enemigos. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, dice Judas, ¿no? Bueno, sí debemos conquistar, sí debemos tener un buen testimonio, sí debemos prosperar, pero debemos tener presente de que debemos ser fuertes. Debemos estar preparados para presentar defensa contra el enemigo. Y eso involucra de que hace una preocupación en mí por ser un buen soldado, por hacerme fuerte como hijo de Dios, porque obviamente va a haber lucha, obviamente va a haber un enemigo, y Él es poderoso también, pero más poderoso es el que está con nosotros. Por lo tanto, en esta área también debemos ser eficaces como buenos soldados, usando la armadura de Dios, preparados para, estar presentando defensa, pero también siendo sabios como buenos soldados. No golpeando al aire, como lo decía Pablo, sino siendo certeros en los golpes, siendo sabios como enfrentar las acechanzas del enemigo. Sabes, todo lo anterior, sin ser un soldado diligente y un rey diligente en cuanto a su ejército, hubieran sido una presa fácil de su enemigo. Él no se confió. Él se dio cuenta de que necesitaba ese poder también para poder llevar adelante su gobierno como rey. Y bien, eso trajo como consecuencia, por último, seguridad. Dice allí versículos 14 y 15, y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y saben, cada vez que paso por este pasaje y miro allí estas palabras que dicen, hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, me entra la curiosidad. ¿Qué tipo de máquinas habrá creado? Pero pensemos en la época en que estuvo el rey Uzías, en los 900 a.C., y sin duda cualquier máquina que preparara sería el invento, ¿no? Pero bien, este hombre trató de que su pueblo pudiera estar seguro. Y él no reparó en ver que de tener todo lo que pudiera estar a su alcance para brindar seguridad a su pueblo, para brindar cuidado. Y me impresiona, como decía, el ingenio de este rey. Obviamente había ingenieros ya en aquellas épocas que, estaban allí trabajando. Y allí vemos que él hizo aquellas armas, aquellas máquinas de guerra, podemos llamar. Aún se preocupó porque cada soldado tuviera sus armas necesarias para pelear.
Él no solo tenía un impresionante ejército, tenía buenas armas. Y no basta el número que tengamos si no estamos armados con las armas que Dios nos ha dejado en su palabra. Hermanos, si en este caso Usías no se preocupó por él tener una armadura, por él tener un arma de guerra para defenderse. Usías se preocupó de que todos sus soldados tuvieran una armadura y que todos pudieran tener aquellas máquinas de guerra para defenderse a todos. Hermanos, Dios nos ha dejado la armadura en Efesios 6 para que todo su ejército se ponga esta armadura. Para que a través de estar vistiendo esta armadura podamos estar seguros y firmes contra las acechanzas del diablo. Y bien necesitamos cada uno de nosotros tomar de esa armadura. Y sabes, desde el más chico al más adulto, debemos estar llevando puesta la armadura que Dios nos ha dejado. Porque es a través de ella que podemos obtener la seguridad, porque Dios está con nosotros. Bien, allí las palabras del versículo 15. Dice a las últimas palabras, porque fue ayudado maravillosamente. Dios ayudó a Usías. Y todas aquellas armas, y toda aquella maquinaria intrigante, invento de aquella época, no servían de nada si Dios no estaba con Usías. Y de nada valen tus esfuerzos y mis esfuerzos, de nada vale nuestra preparación, nuestro ingenio, si Dios no está con nosotros. Y bien, allí la palabra de Dios, decía Moisés, bueno, si tú no vas con nosotros, no nos saques. Allí aquel sabía de que si ellos iban solos, iban a ser derrotados. Pero la diferencia estaba en que Dios fuera con ellos. Y la diferencia en nuestra vida como cristianos es que Dios está con nosotros. Bueno, ¿quién es el que vence al mundo? Nuestro Dios. Y bien, tenemos un enemigo, estamos corriendo la carrera. Aquel rey tenía allí por delante, ¿verdad?, gobernar aquella ciudad. Y bien lo pudo hacer porque él buscó a Dios y Dios le ayudó para que él fuera efectivo como gobernante. Hermanos, busquemos a Dios para que podamos ser efectivos en nuestra vida como cristianos. Y eso se va a trasladar a todas las áreas de nuestra vida. Ahora, si tú comienzas por buscar seguridad, comienzas por buscar poder, prosperidad, buen nombre, conquistas, no lo vas a obtener. Porque el principio es, busquemos primeramente a Dios. Y todo aquello va a ser añadido, como leíamos en Mateo capítulo 6, versículo 33. Bueno, Usías fue ayudado maravillosamente. ¿Sabes? Tú y yo también podemos ser ayudados maravillosamente. Porque nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Lo que necesitamos es buscar a Dios. Como decía el versículo 5, que Josías persistió en buscar a Jehová y Él le prosperó. Bueno, persistamos cada día en buscar a nuestro Dios. No podemos decir, bueno, hoy lo busqué, mañana no, sino persistamos cada día en buscar a nuestro Dios para que Él sea prosperando nuestro camino, Él sea guiándonos, dándonos esa sabiduría necesaria para nuestra vida diaria como cristianos. Y que podamos así ir adelante, y como decíamos el versículo lema, allí en 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 8, podamos decir, he peleado la carrera, he acabado, por lo demás está guardada la corona de justicia. Bueno, comenzamos la carrera, pero lo importante es cómo la vamos a terminar. Y cómo la vamos a terminar depende de qué estemos buscando en nuestra vida como cristianos. Si buscamos a Dios, vamos a poder tener un buen fin en nuestra carrera. Vamos a orar. Padre, venimos nuevamente ante tu presencia en esta hora y gracias te damos una vez más por el privilegio de poder mirar tu palabra, el privilegio de tenerla, escudriñarla juntos.
Y podemos ver cómo aquel hombre fue efectivo como rey, porque persistió en buscarte. Y ayúdanos a cada uno de nosotros a buscarte a ti cada día, para poder ser efectivos como cristianos, como hijos, para que tú seas recibiendo la gloria, honra de todas las cosas. Gracias por el tiempo que nos has dado, y gracias a Dios porque podemos ser parte de tu pueblo, y tú nos dejas lo que necesitamos en tu palabra, para poder, Señor, llegar al final de la carrera, como el apóstol Pablo. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a que también cada uno de nosotros miremos a nuestra vida, qué es lo que estamos buscando, si estamos persistiendo en buscarte o no, y si no es así, podamos corregir nuestro camino y ordenar nuestras prioridades como hijos tuyos. Te damos gracias, en nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.